Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la sobremesa. Volvemos al formato online y con una nueva copresentadora que damos desde ya la bienvenida. Así que, hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por supuesto, gracias por Mu- estar aquí. Muy bien, Pablo. La verdad que con muchísima ilusión de que esta sea mi primera entrevista aquí. Vamos a presentar desde ya al invitado. Estamos con él, le estamos viendo ya a Ramón Álvarez de Mon, referente en la información del Real Madrid, que también, por supuesto, agradecemos que esté aquí. Ramón, gracias por estar aquí y por darnos parte de tu tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer y nada, seguro que pasamos un buen rato. Bueno, pues vamos, Ramón, con la primera pregunta que le solemos hacer a nuestros invitados, así que te la hago a ti también. A día de hoy, ¿cómo estás, Ramón Álvarez de Mon? ¿Cómo dirías cómo te definirías ahora mismo, tu estado de ánimo en general, en el trabajo, en el Madrid? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, la verdad es que no me puedo olvidar, ¿no? De que soy un auténtico afortunado, ¿no? Bueno, la vida, ¿no? A nivel personal va muy bien y la vida profesional, pues la verdad es que me cuesta distinguirla de una pasión, de un hobby, ¿no? Yo siempre digo que bueno, también es por la evolución que he tenido, ¿no? Sabéis, ¿no? Que soy abogado, que tengo mi despacho y claro, cuando empecé en redes sociales, en YouTube, lo hice como si fuese un hobby, ¿no? Completamente. Entonces, cuando eso se va convirtiendo tu día a día, ¿no? Y tu manera también de ganarte la vida, pues solo puedes sentirte como un privilegiado, ¿no? Y me lo trato de recordar todos los días que tengo una suerte tremenda, ¿no? Bueno, pues por contar con el apoyo con el que cuento y que mi día a día sea hablar del Madrid, ¿no? Y comunicar, que es lo que me gusta. Sí. Bueno, antes lo hemos hablado también un poco, pero te queríamos preguntar cómo se consigue ser el referente de formación, o sea, de información del Real Madrid sin ser periodista y también lo que has dicho, un poco compaginar dos vidas profesionales que realmente quitan muchísimo tiempo y no parecen ser compatibles. Bueno, por empezar por la segunda parte, hay que organizarse muy bien. Está claro que también hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca voy a ser bueno, pues el que más edite los vídeos, ¿no? Bueno, el que prepare ciertas cosas que otros sí que las hacen mucho mejor que yo. Yo trato de ir a lo esencial, ¿no? Creo que la gente no me ve por los artificios o por digamos, ¿no? Lo bien editado que está todo, sino que me ve por el contenido. Y bueno, trato de centrarme en eso. Y en cuanto a lo de referente, bueno, eso es algo que tienen que establecer otros, ¿no? ¿Quién es el referente o quiénes son los referentes? No, a mí desde luego no me gusta atribuirme nada, pero lo que sí que os digo es que yo he tenido una enorme suerte, ¿no? Porque evidentemente, pues la información a la que accedo, ¿no? Y muchas de las cosas de las que tengo conocimiento son porque otras personas me ayudan, ¿no? Porque otras personas se acercaron en su momento o tuvieron la amabilidad de escucharme y vieron en mí alguien, bueno, pues que podía ser digno, ¿no? De la confianza que implica este tipo de cosas. Así que es un agradecimiento el que tengo. Es gracias a gente, ¿no? Gente muy especial que está ahí en mi día a día y bueno, a ellos se lo debo. Sí, y que también queríamos preguntarte, porque Pablo y yo nos encantaría pues dedicarnos un poco al periodismo así en un futuro. ¿Qué consejo nos darías también para, o sea, qué tendríamos que hacer para poder ser como tú o dedicarnos también al periodismo deportivo? Pues a ver, yo no, no soy nadie para dar consejos, ¿no? Yo lo que puedo deciros es qué pongo yo por encima, ¿no? En el orden de prioridades a la hora de ejercer esto, ¿no? Y creo que es muy importante la honestidad. Creo que la gente se engancha a las personas, no se engancha al profesional, no se engancha únicamente a que da muy buena información. Creo que hay un enganche inicial, ¿no? O que se va consolidando con el tiempo, que es a la persona, ¿no? Y las personas honestas creo que tienen más capacidad de enganchar, más creíbles, ¿no? Y creo que de alguna manera la gente te tiene que querer un poco, ¿no? También. Pues sobre todo en el periodismo de hoy en día, ¿no? O en las diferentes formas que hay de comunicar hoy en día, que hay tantos canales, hay tantas opciones, ¿no? Que creo que se vuelve todo mucho más personal. Después, evidentemente, el rigor creo que es importante. Todos podemos cometer errores, yo los he cometido, pero creo que es importante que la gente entienda que ha habido un proceso, que ha habido una responsabilidad y que también hay una explicación o una disculpa si las cosas no salen como tú creías que iban a salir, ¿no? Y yo he tratado de tener esa honestidad, ¿no? También con la gente. Después,
la preparación es muy importante, ¿no? Yo ya os escucho hablar y veo que sois personas que os sabéis expresar, que, bueno, que cuidéis las palabras. Es muy importante, ¿no? La palabra al final es la herramienta con la que trabajamos y desgraciadamente hay periodistas que no le dan mucha importancia a cómo escriben, a cómo hablan y creo que es la herramienta, ¿no? Creo que nosotros precisamente tenemos que, ¿no? Poner en valor, ¿no? La importancia de la palabra. Entonces creo que es importante tener una preparación, intentar hablar con rigor de los temas, ¿no? Yo he tenido la suerte de, al ser abogado y economista, bueno, pues he tratado ciertos temas que a lo mejor no se estaban tratando demasiado, ¿no? En el periodismo y eso también me catapultó. Entonces, hay que intentar ser personas cultas, ¿no? En ese sentido, o intentar tener acceso, ¿no? O intentar hablar de las cosas con el mayor conocimiento de causa. Y lo último, la pasión, ¿no? Que podría ser lo último, podría ser lo primero, porque para mí es el motor, desde luego, ¿no? Si haces algo que te apasiona, lo normal es que se te vaya a dar muy bien. Se te da muy bien porque te apasiona y te apasiona porque se te da muy bien. Suele ser algo un poco recíproco. Y esa pasión, o sea, mientras tengáis una parte ahí de pasión que vaya más allá de que es cómo os ganéis la vida, sino que es algo que os motiva, creo que eso es imparable normalmente, ¿no? Cuando hay preparación, cuando hay rigor, cuando hay honestidad, si a eso le unes la pasión, yo creo que tienes muchas posibilidades de volar. Bueno, Ramón, tú, como hemos dicho, tú decías, no sé quién me pondrá lo de referente a la información, pero sí es verdad que todas las noticias que sueles dar, sobre todo pues en Twitter y en tu canal de YouTube, que también recomendamos que vea todo el mundo, pues sí que suele ser noticias pues bastante que luego acaban pasando. Y una de ellas fue, no sé si a lo mejor la más importante de tu vida, o una de las que más, fue ese anuncio el 15 de febrero de que Mbappé y el Madrid habían llegado a un acuerdo, pues que lo dijiste en tu canal de YouTube y luego pues lo fue confirmando Marca y también en el canal de Rubén Martín estuviste. Así que te quería preguntar también para que lo vean todos los espectadores un poco cómo se gestionó esto que tú comentaste. Llegaron al acuerdo, si es verdad que todas las partes lo negaron hasta que al final pues lo inevitable pues llegó. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se gestionó todo ese acuerdo de Mbappé todavía con la temporada hecha que se firmó en febrero y no se pudo hacer oficial hasta después de la final de la Champions? ¿Qué pasó realmente ahí y cómo se dio todo, tanto en el Madrid como también con el propio Mbappé que tenía contrato hasta junio? Bueno, como sabéis, es un tema especial para mí porque precisamente uno de esos errores, ¿no? Llegó en 2022, donde todavía sigo convencido de que el Madrid y Mbappé firmaron un papel, pero definitivamente no era un contrato, ¿no? Un contrato que le vinculase de manera inevitable al Real Madrid. Pasaron muchas cosas raras, no sé si algún día las sabremos, pero bueno, pasaron muchas cosas raras. Y sí, vamos a ver, a ver, yo tenía la información por parte de una fuente de que Mbappé y el Madrid habían firmado. Y, y sinceramente, incluso que habían firmado a finales de enero, ¿no? ¿Qué ocurre? En este tema especialmente, ¿no? Me lo trato de exigir en todos los temas, pero en este tema especialmente, para mí tener dos fuentes totalmente independientes era fundamental, ¿no? Y no tenía la segunda. De hecho, era algo que me negaban, ¿no? Entonces, bueno, pues estabas ahí como reteniendo, ¿no? La información, no te quieres equivocar, ¿no? Quieres ser lo más riguroso posible. Ocurrió que cuando se filtra que Mbappé le comunica al Paris Saint-Germain que no va a renovar y el Paris Saint-Germain incluso manda una nota de prensa a diversos medios, nota de prensa oficiosa, ¿no? Nunca fue oficial, pero sí oficiosa, de que Mbappé ha comunicado esto, eh, de repente, ¿no? A propósito de esto, consigo una segunda fuente que yo no sé si es que se relaja en ese momento, yo no sé, pero una segunda fuente que dice, sí, sí, han firmado y además, hace bastantes días, ¿no? Cuadraba mucho con la información del, primero me dijeron incluso, bueno, pues que habían firmado en París y que, bueno, que ya estaba completamente hecho, ¿no? Aunque lo iban a negar. Y bueno, fue cuando lo anuncié, ¿no? Fue cuando lo anuncié. Curiosamente, fue a anunciarlo y una tercera fuente que me lo negaba hasta hacía muy poco, pues eso, un día o 2 días después me dijo, oye, Ramón, puedes dormir tranquilo que esto está completamente hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego fue una especie de revancha, ¿no? A ver, vamos a ver, yo en mayo del 2023, no, en junio, pero me refiero a mayo, ¿no? O sea, la información o lo que ocurre fue en mayo. A mí me llega la información de que el Madrid y Mbappé tienen un plan trazado que contempla dos posibilidades, ¿no? Una es llegar en verano del 23, que yo fui muy, muy pesado con este tema y seguramente me equivoqué, ¿no? Insistiendo demasiado en él, pero había una hoja de ruta, ¿no? Que permitía que llegase en 2023 si cuadraban una serie de números que no eran fáciles de cuadrar y se demostró que fue imposible, o si no, llegar en 2024. No, no estoy hablando de nada firmado, nada
era, digamos que, bueno, hay formas de alcanzar un pacto sin firmar absolutamente nada y hacer nada ilegal, ¿no? Pero claro, este era un tema pues explosivo, ¿no? Pero esa hoja de ruta yo la tenía en la cabeza. Entonces, sé que el Madrid y Mbappé retomaron conversaciones en Navidad, en diciembre del 23, en este caso, y que hubo una llamada de Florentino que informé en mi canal de decir, oye, vamos para adelante, ¿no? Primeros días de enero, vamos para adelante o no vamos para adelante, ¿no? Como último momento para que te eches para atrás, porque si no, esto ya no se detiene. Y Mbappé le dijo efectivamente que iban para adelante. Las cifras que el Madrid acordó con Mbappé fueron bastante inferiores a las que tenían acordadas de otros años. Y bueno, Mbappé incluso, bueno, pues seguramente con la oposición de alguien de su familia, ¿no? Que a lo mejor pretendía, ¿no? Que se podía sacar más, Mbappé puso por delante, ¿no? El querer jugar en el Madrid y fue así, ¿no? Como viví la experiencia. Tú dices que te llega esa información y claro, al final es una información que ya no es solo de tema de Madrid o de España, sino es un tema mundial y bueno, de hecho dio la vuelta al mundo y es pues posiblemente el fichaje más mediático de los últimos años. Cuando te llega a ti esa información, ¿cómo se gestiona tener un tipo de información así, que es, digamos, también como tan sensible, porque, bueno, podía ser o no podía ser, también tan expuesto a todas las críticas y a todas las redes? ¿Tú qué sentiste al dar esa información? ¿Tenías miedo de que no se pudiese dar? ¿Confianza en ti mismo? ¿O cómo se gestiona una información tan importante como esta en este caso? Eh, la verdad es que obviamente estaba convencido esta vez, ¿no? De que no había margen de error, ¿vale? Aprendes de la experiencia, aprendes de las fuentes que realmente son 100% fiables. Y yo estaba muy tranquilo, pero yo también sabía que me esperaba un largo periodo de soledad, ¿no? En muchos aspectos, porque sabía y es que me lo habían avisado además, ¿no? Que me lo iban a negar, o sea, que lo iban a negar, que se iba a desmentir, que iba a haber compañeros que tendrían una información contraria y que iban a ser especialmente enérgicos, ¿no? A la hora de reivindicar esa información. Lo sabía perfectamente. Sabía que iba a haber muchas críticas en redes sociales, muchos recuerdos de lo que había pasado en 2022. Todo eso lo asumes y te armas de paciencia, ¿no? De hecho, es que en el momento en el que yo doy la información, la mayoría de medios todavía están en que el Madrid no quiere ni siquiera a Mbappé. O sea, ya no, ya no que no ha firmado, ¿no? Que eso, por supuesto, que no lo quería, ¿no? Y realmente era la versión que filtraba el Real Madrid, ¿no? O sea, no es que estuviesen mintiendo, ni mucho menos. Pero bueno, pues asumes que te toca un largo periodo con la seguridad, en este caso era seguridad de que estaba hecho. Es decir, yo sabía que no me estaba tirando a la piscina, ¿no? Sino que sabía perfectamente lo que había, pero que iba a tocar tener mucha paciencia. De hecho, salieron bastantes informaciones de una vez que, bueno, ya todo el mundo asumió que no seguía en el Paris Saint-Germain, pero que Mbappé estaba planteando ultimátums al Real Madrid para jugar los Juegos Olímpicos. No sé si os acordáis que salieron informaciones de ese tipo, que Mbappé planteaba ultimátums, bueno, pues con temas un poco absurdos, ¿no? Y claro, tocaba salir a desmentir eso y decir, oye, mira, es que no puede haber ultimátum cuando ya está firmado el contrato, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues fue un periodo, la verdad es que se hizo un poquito largo, pero también os digo, ¿no? Cuando se anuncia, cuando además puedes adelantar la fecha en la que se va a anunciar, pues la satisfacción es tremenda, ¿no? Y más, os digo, ¿no? Habiendo ganado una Copa Europa, quiero decir, fueron todo alegrías, ¿no? Esos días. Sí, y también relacionado un poco con lo de Mbappé, otra vez ser el primero en dar una información exclusiva que fue el cambio de modelo del club. Queríamos preguntarte un poco tu opinión y también tu explicación, ya no solo también como socio compromisario que eres, sino también desde el punto de vista económico, que eres especialista en el tema. Pues mira, Beatriz, este es un tema complicadísimo, ¿no? Porque todavía tenemos mucha falta de información, ¿no? Yo saqué efectivamente el 28 de octubre. Yo el año pasado estuve en la Asamblea de Socios Compromisarios del Madrid y mientras mucha gente hablaba, ¡guau! Menudo palo le ha metido Florentino a Tebas o a la UEFA o no sé qué tal. Yo me había quedado con una frase que había hecho Florentino que la metió ahí en medio del discurso de tenemos que pensar cómo protegernos, los socios, nuestro patrimonio ante los ataques tal. Y a mí me sonó a lo que me sonó. Me sonó a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero claro, información había muy poquita, ¿no? Vamos, no había nada directamente. Entonces, es verdad que fue uno de los objetivos del año, tratar de enterarme qué había detrás de todo eso. Te llegan muchos, muchos rumores, pero claro, hasta que no tienes atado un poco en lo que están trabajando, es un tema en el que yo no quería salir y quedarme un poco vendido, ¿no?
El 28 de octubre ya me llega una información muy contrastada sobre que el Madrid está trabajando en ese modelo, que está valorando la inclusión incluso de la Fundación del Madrid. Y bueno, yo lo planteo como un posible modelo. O sea, digo, seguro el Madrid se está planteando el cambio de modelo de propiedad y una de las posibilidades, no quiero atarme a esa, todavía no quiero atarme hoy a esa, es que la Fundación tenga la mayoría y tal. Pero lo digo faltándome mucha información sobre los detalles. Yo en la asamblea que intervine el otro día, le digo eso precisamente a Florentino. Le digo, mira, yo parto del prejuicio, de la presunción, por la trayectoria de Florentino, por lo que ha hecho, de que en su cabeza esto va a ser lo mejor para el Madrid, pero espero tener toda la información posible para que cada uno de los socios tomemos la decisión más responsable posible, ¿no? Por lo menos con las mayores capacidades de ver todos los ángulos posibles. Y estamos en eso todavía. Es un tabú, este es un tema tabú. Yo me acuerdo cuando saqué la información que me daba hasta cosa sacarla, porque era como, yo qué sé, es como para alguien que sea del Atlético de Madrid hablar de que a lo mejor se ha terminado el ciclo del Cholo, Simeone, ¿sabes? O sea, como temas que son tabú, que dices, esto está prohibido hablarlo, ¿sabes? Siendo madridista. Pero claro, yo creo que también no es bueno ir metiendo en el debate público este tipo de temas, ¿no? Y más cuando sabes que van bien tirados. Entonces, yo todavía no puedo tener una posición sobre esto. Tengo una confianza en Florentino inmensa, pero no tengo una posición sobre esto. Ojalá que podamos tener toda la explicación posible. Las explicaciones que está dando de momento Florentino sobre los ataques recibidos al patrimonio del club, a mí no todavía, o sea, con solo eso no lo tengo claro. Estoy seguro que también puede haber otros motivos y que puede haber otras ventajas y ojalá que tengamos esa información cuando se celebre, bueno, la asamblea que se va a tener que celebrar y que anunció Florentino de cara a que ese referéndum, pues por lo menos los socios que nos queramos informar sobre el tema, pues tengamos el máximo de información posible, ¿no? Habrá gente que por un acto de fe votará a favor o votará en contra, pero ojalá que haya mucha gente que lo que haga es informarse al máximo posible y tome la decisión pues con el mayor conocimiento. En la asamblea de este año también comentó Florentino el tema del cambio de propiedad y otro de los temas también que estaba esperando muchísima gente era el tema del Balón de Oro, que estaba muy, bueno, que sigue sonando mucho a pesar de haber pasado un mes. Otra de las cosas que dijiste tú ese mismo día, el día 28 de octubre, que fue el día que se dio el Balón de Oro en París, a las 3 menos 5 de la tarde, un tuit tuyo diciendo que tu información era que Vinicius no lo ganaba cuando se llevaba diciendo pues desde el principio del año que era claramente suyo. ¿Qué pasó ahí, Ramón? Lo primero de todo, ¿cómo el Madrid, por qué el Madrid piensa tan claro y tiene tan claro, incluso con fiestas organizadas y tal, que Vinicius había ganado el Balón de Oro? Y segundo, ¿cómo se entera que no lo va a ganar? Y por eso decide no ir a la gala. Yo todavía tengo lagunas, ¿vale? Os voy a explicar por qué, o sea, sin dar algunos detalles que no puedo dar, pero cómo me enteré de la información, que fue muy chocante y es de esas informaciones que quieres fallar. Pero yo creo que Florentino no ha contado toda la verdad, ¿vale? En este asunto. Y lo desconozco, a lo mejor es por precisamente no perjudicar a la persona o el ente que les dijo que no iba a ganar Vinicius el Balón de Oro, porque lo que parece evidente es que mientras desde el Balón de Oro decían que no se iba a filtrar absolutamente nada, alguien sí que lo supo, que se lo comentó al Real Madrid, ¿no? Y cambió los planes, porque es verdad que el Madrid tenía planificado ese viaje, había una fiesta de Nike planificada para el miércoles en Gran Vía, donde iba a acudir Vinicius. Había una serie de cosas que eran evidentes que estaban previstas, ¿no? Y mi información es que el domingo por la noche el Real Madrid se entera que Vinicius no gana el Balón de Oro y se lo comunica a Vinicius. Creo que es el Madrid el que se lo comunica a Vinicius, pero sé que es el domingo por la noche. Y esto es un shock auténtico para Vinicius. Vinicius pasó una mañana del lunes terrible. De hecho, se aisló, se fue a un sitio diferente a su casa, con gente muy cercana, amigos que habían viajado para apoyarle durante la gala. Y el Madrid toma sobre la marcha la decisión de no acudir, ¿no? Tiene que quedar clara una cosa, ¿no? Independientemente de que Vinicius quisiese o no ir, las decisiones en Madrid las toma Florentino, ¿no? Él es el que finalmente dice no vamos. Y no va nadie, o sea, no va ni Butragueño. Yo pienso que más allá, ¿no? de la influencia de la UEFA que Florentino denunció en la Asamblea, más allá del sistema de votación, de los periodistas que votan. Esos son motivos, digamos que colaterales, ¿vale? Yo creo que hay un motivo principal que es el sentirse engañado, el sentir que eso va a ser una humillación pública a Vinicius y es lo que le hace al Madrid
no acudir, ¿no? Pero bueno, sí, desgraciadamente me llega a mitad de mañana que no lo va a ganar Vinicius. Como siempre, trato de contrastar, trato de encontrar otra persona independiente que me lo diga y bueno, pues esa confirmación llegó a la hora que publiqué el tuit. Yo la verdad que cuando vi tu tweet, pues sí, la verdad que fue un shock tremendo. Ya empezamos a compartirlo, ya, bueno, ya se montó todo el revuelo de la tarde y tal. Y ya fue esa decisión que dices tú de Florentino de no ir. Tú como madridista, bueno, como socio compromisario, pero sobre todo como madridista, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión de no acudir a la gala del Balón de Oro? Y si crees que hizo bien o no el Madrid o le deja en una peor situación. Yo creo que si las razones fuesen solo las de Florentino, las que dio en la asamblea, que yo creo que no son todas las razones, em, yo no hubiese cambiado la postura de ir, que es lo que tenía previsto el Madrid. Es decir, porque voten unos determinados periodistas que el Madrid ya podía saber que votaban, porque esté la UEFA que el Madrid ya sabía que estaba. Eso no te debe hacer cambiar, ¿no? Tu postura de ir. Tú puedes, o sea, ser muy consistente y decir, mira, este año lo organiza la UEFA y yo no voy, ¿vale? Y si eso lo comunicas, pues tiempo antes, yo creo que hay una consistencia total, ¿no? Yo, lo que pasa es que intuyo que hay otras razones, ¿no? Que no sé por qué no quiere dar Florentino. A lo mejor Florentino no quiere decir, oiga, es que yo me enteré porque el City me dijo que lo ganaba Rodri, ¿sabes? Entonces, ese sí que me parece un motivo más de peso, porque si estás diciendo que no se lo vas a filtrar a nadie, si estás dándole a entender al Madrid que lo gana Vinicius, y hombre, el City lo sabe, que no va a ganar Vinicius, pues parece un choteo, ¿no? Parece como, bueno, pues como propiciar una situación muy incómoda para Vinicius y para el Madrid. Entonces, ese motivo sí que me hace entenderlo. Pero los motivos oficiales que ha dado Florentino, pues no, porque eran sabidos todos antes de la gala, vamos. Y en relación un poco con la Superliga, ¿tú qué opinas? O sea, ¿consideras que va a ser un proyecto que a medio o largo plazo será realidad o va a terminar siendo un imposible? En la cabeza de Florentino va a ser una realidad en septiembre del 25. En la cabeza de Florentino. Yo, como comprenderéis, tengo muy poca información. Os puedo decir que la gente que gestiona el tema de la Superliga es absolutamente opaca. Hacen bien, ¿no? No les voy a criticar yo por eso. Creo que son muy serios, ¿no? Y es difícil, realmente, para mí por lo menos, enterarme de cosas. Em, y, pero Florentino no es tan discreto con este tema, ¿no? Entonces, en la cabeza de Florentino está que empieza en septiembre del 25. La información que yo tengo es que va a haber un anuncio muy importante de la Superliga antes de final de año. Para mí ese anuncio, si realmente el objetivo es empezar en septiembre del 25, tiene que ser bastante concreto. Es decir, esta es la competición, comienza en esta fecha, estos son los equipos, estos son los árbitros, ¿no? O vamos a sacar los árbitros de este conjunto. Esta es la plataforma Unify que va a retransmitir el tema. Es decir, aparentemente desde fuera queda mucho, pero es que a lo mejor internamente tienen todo eso ya hecho, todo eso avanzado, ¿no? Me consta que ha habido cientos de conversaciones con clubes, me consta que a nivel financiero con JP Morgan está el dinero garantizado, me consta que Unify fue registrado hace poco como marca, ¿no? Y que esa plataforma también se está desarrollando. Pero falta lo importante, ¿no? Que es que lo hagan público y se comprometan con esa competición, ¿no? Y no hablo de Madrid y Barça, que parecen comprometidos. Hablo de los demás. ¿Tú consideras que es un formato justo? Porque cuando salió un poco toda la información de la Superliga había muchas críticas de clubes que decía que realmente no había un poco, pues yo qué sé, esa manera de poder jugar las competiciones dependiendo de los resultados que tengas en la liga, como la Champions o la Europa League de ahora. Para mí, el nuevo formato que anunciaron, que da prevalencia a las ligas para clasificarse a la Superliga, desde luego sí que me parece justo. Lo que pasa es que todavía es inconcreto, ¿no? Todavía no te han dicho qué pasa si gana un Girona a la Liga Española. Si accede al grupo 3, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era. No me acuerdo, no sé si era el Gold, o no me acuerdo, ¿no? Tienen un nombre cada grupo. No sé si accede ahí, si puede acceder más arriba. Creo que quedan cosas por concretar. Sí que parece claro cómo es el sistema de ascensos y descensos dentro de los grupos, pero no eh, a qué te da acceso, digamos, el hacerlo muy bien en tu liga, ¿no? Eso todavía creo que no está demasiado concretado. Pero tampoco podemos, tampoco podemos, digamos, que comulgar con la demagogia, ¿no? De ese lema que la UEFA sacó de Football is for the fans cuando el fútbol
dejó hace mucho tiempo de ser para los fans, ¿no? De hecho, hablamos muchas veces de los precios del fútbol, ¿no? De lo que cuesta para mucha gente, ¿no? Contratar el fútbol. Hablamos, y en esto, ojo, también contribuye el Madrid, ¿no? Del precio de las entradas, ¿no? Que es inaccesible para la mayoría de bolsillos. El fútbol dejó de ser para los fans hace mucho tiempo, ¿no? Y la UEFA, desde luego, no promueve que sea para los fans. La UEFA, al final, lo que es una mediadora o bueno, es una organizadora de competiciones que se queda una parte importante del pastel y que muchas veces a beneficio de la UEFA pues vemos partidos absurdos de Nations League y tal, y contra esto también lucha la Superliga. Entonces, no veo más injusticia en la Superliga que en el sistema actual de la UEFA. Creo que también en la mayoría de casos vemos, ¿no? Como bueno, el hecho de poder acceder un año a una competición UEFA no te garantiza ese ascensor social, ¿no? Hemos visto muchos casos de equipos que lo juegan un año y el año siguiente lo pasan muy mal, no hay una estabilidad, ¿no? Así que, bueno, no le compro ese argumento a la UEFA. Otro de los temas también muy presentes en el fútbol, bueno, mundial y sobre todo en España es el caso Negreira, que llevamos ya pues año y medio ya con este tema y tampoco ha habido pues muchísimas consecuencias, ¿no? Incluso menos de las que posiblemente debería haber habido. Tú también que estás metido pues en todo este mundo del derecho y ¿cómo crees que va a acabar este caso? Si en algún momento va a haber algún tipo de responsabilidad, tanto para los árbitros como sobre todo para el Barcelona y Laporta, su presidente ahora mismo, que fue uno de los que pagó a Enríquez Negreira. ¿Cómo crees que se resolverá? Y también pues tu opinión sobre cómo se ha gestionado en este año y medio en España, en los medios y con el resto de equipos. Causa mucho desasosiego que hasta ahora ya ha habido cero consecuencias por el caso Negreira. Tebas confesó que si no estuviese prescrito por la ley del deporte, que establece un plazo ridículo de 3 años, ¿no? Para este tipo de cosas tan graves, bueno, pues el Barcelona estaría descendido. Es decir, Tebas no dudaba que vía justicia deportiva lo que ha hecho el Barcelona merecería el descenso, pero como no tenemos una ley del deporte competente para esto, y como además la sensación es que lo han dejado prescribir, porque no nos olvidemos que uno de los investigados estuvo en el gobierno y en el Barcelona, ¿no? Saltó de un sitio para otro y conocía los hechos, ¿no? O aparentemente conocía los hechos. Bueno, pues estamos en esta situación, ¿no? Yo no es pecar de exceso de optimismo. Yo creo que ya se dan los elementos para que vaya a haber un juicio oral al Barcelona por corrupción en el ámbito deportivo. Creo que se dan los hechos para que vaya a haber una condena. Obviamente yo no soy juez, yo no puedo condenar al Barcelona, pero me da la sensación de que la instrucción es muy clara, ¿no? Y va a conllevar una condena, ¿no? Por corrupción deportiva y tengo claro que a nivel España las consecuencias van a ser casi insignificantes. Es decir, a lo mejor nos encontramos con una multa económica y nos encontramos con que los demás podemos decir que el Barça ha sido condenado por corrupción, ¿vale? Ahora bien, hay organismos, la UEFA y la FIFA, que sí que pueden penalizar al Barcelona. Sus reglamentos sí que se lo impide. Está mejor preparado que la ley del deporte, en este caso. Y es ahí donde tenemos que ver, ¿no? Lo que ocurre. Hay precedentes preocupantes para el Barcelona, ¿no? Bueno, pues de condenas de este tipo que han conllevado, bueno, pues sanciones importantes por parte de la UEFA o incluso la FIFA pueda descender al Barcelona, pueda retirar títulos, ¿no? Podría llegar hasta ese punto. Para eso también va a ser importante este tipo de preguntas que me habéis hecho. Es decir, la presión social, el mantener este tema vivo, el recordarle a los que pueden tomar decisiones la gravedad de este hecho, si se acaba confirmando una condena penal, creo que es importante, ¿no? Para crear este ambiente. Hace unos meses, no hace unos meses, mira, a los 3 o 4 meses de estallar el caso Negreira le preguntaron a Ceferín y dijo que era el caso más grave que había visto en su vida en relación al deporte. Y Ceferín conoce lo de la Juve y conoce otros casos, el Calciopoli y todo esto. Bueno, Ceferín debería tener un periodista cada cierto tiempo preguntándole por esto y recordándole lo grave que es, ¿no? Entonces, vamos a esperar. Creo que hay que respetar los tiempos de la justicia. La presunción de inocencia la tiene el Barcelona como cualquier otro, pero yo creo que va a acabar en condena. Después, ya a nivel individual, Laporta no va a tener ninguna consecuencia, porque realmente cuando él cometió los mismos actos no existía todavía este delito. Sí que puede haber consecuencias para Bartomeu y Rosell, por supuesto para Negreira y para su hijo,
Pero bueno, yo creo que lo más importante realmente, aunque tenga un valor simbólico, ¿no? Es que pueda haber una condena que diga eso no está bien, macho. O sea, eso, o sea, pagar al vicepresidente de los árbitros no puede estar bien. Y otra de las cosas que se decía también en la asamblea del pasado domingo a Florentino, socios que le recriminaban que, bueno, a lo mejor se estaba siendo demasiado poco duro con el Barcelona, pues porque decía Florentino eso de que el Madrid y el Barça se tienen que ayudar con todo el tema pues de la ley del deporte, el CVC, el tema de propiedad de socios. Pero sí es verdad que muchos socios de Madrid, muchos aficionados piensan que al Barça ni media, por todo este tema del caso Negreira. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál crees que debe ser la postura oficial del club con respecto al Barça? ¿Crees que debe prevalecer esa hermandad por el tema de la Superliga o el caso Negreira ha hecho que las relaciones se tengan que romper? Mira, yo tengo la suerte de no ser florentino y de no tener que calibrar demasiadas cosas, ¿no? Porque quiero decir, a nivel aficionado, para mí es muy fácil ver que con el Barça no hay que tener absolutamente nada hasta que paguen por lo que han hecho e incluso hasta que cambien ciertas actitudes, ¿no? Porque muy alegremente acusan al Madrid de ciertas cosas cuando, bueno, creo que no tienen nada de qué presumir, ¿no? Yo como aficionado estoy muy cómodo en esa postura, ¿no? Estoy muy cómodo en llevar al máximo, ¿no? El valor de lo que debería ser una Superliga que no tuviese pues ni a un Manchester City con supuestamente 130 incumplimientos del fair play inglés, ni a la Juve pues con las cosas que ha tenido la Juve, ni al Barça con el caso Negreira. Yo, para mí es muy fácil estar ahí. Si eres Florentino Pérez, obviamente tienes que calibrar también otras cosas, ¿no? Tienes que calibrar cuáles son los intereses del Real Madrid, tienes que intentar quitarle tripas al asunto, ¿no? Quitarle pasión al asunto, pensar un poco más con la cabeza en el largo plazo, como siempre trata de hacer Florentino. Y claro, sin el Barcelona es muy difícil, ¿no? Sacar adelante la Superliga, ¿no? Igual que sin el Manchester City o sin la Juve. Entonces, a lo mejor Florentino tiene que cabalgar, ¿no? Utilizó la expresión de Pablo Iglesias en su momento, cabalgar ciertas contradicciones, porque el objetivo último, el objetivo máximo es más importante, bueno, pues que hay ciertos objetivos más a corto plazo. Os digo una cosa, en el caso Negreira, la mayor preocupación del Real Madrid es cambiar el sistema. O sea, el Madrid no está muy atento a que al Barça le desciendan, le quiten títulos o lo que sea. El Madrid, realmente en el caso Negreira, su principal objetivo, en mi opinión, es que cambie el sistema. Es una denuncia al sistema, porque en el Madrid piensan que el sistema no ha cambiado tanto desde la época de Negreira, porque hay mucha gente que sigue estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el propósito, yo creo, principal del Madrid. Y para el aficionado a veces es difícil de entender esto, ¿no? Y yo os lo confieso, ¿no? Denuncio muchos días el caso Negreira. Me cuesta ver al Barcelona como un club amigo en ese sentido, ¿no? Pero Florentino tiene una responsabilidad que no tenemos nosotros. Totalmente. Y también vamos a pasar un poco a tema más actualidad, porque sí que es verdad que la situación del Real Madrid a nivel plantilla está bastante complicada. Vamos a hablar un poco de fichajes, nombres propios, Laporte, Zubimendi, Davis, Arnold. O sea, ¿tú qué piensas de cómo, bueno, de la plantilla del Madrid actualmente? Tema Mbappé, lesiones, un poco tu visión general sobre el tema porque están las cosas un poco complicadas. Tan complicadas porque hay muchas lesiones, se han concentrado también en una zona donde el Madrid ya numéricamente era débil en verano. A ver, por los cuatro nombres que me has preguntado, ¿no? Inicialmente, mi información es que el Madrid cuenta con el fichaje de Arnold y Davis. Cuenta con que estos jugadores se han comprometido con el Madrid, con que no van a renovar con sus clubes, ya sabéis que terminan contrato, y con que han dado su palabra, ¿vale? Después, lo que digo siempre, como yo no firmo los contratos, como yo no estoy en la cabeza de estos chicos, pues no puedo asegurarlo al 100%, pero que el Madrid cuenta con eso, sí, ¿vale? Em, Mi información es que el Madrid tiene como número uno en la lista de preferencias para enero a Laporte. Esto no quiere decir que lo vayan a fichar, pero sí que hay un interés y hay un estudio, un análisis de la posibilidad de hacer la operación. Me sorprendió un poco que sería vía traspaso, o sea, no, el Madrid no piensa en una cesión y que el Madrid cree que puede salir por 10-12 millones de euros. Esto ha sido negado, la verdad, que por la mayoría de medios de comunicación. Yo no me quiero tampoco emperrar, ¿no? O sea, ni ir de listo, pero la información que yo tengo es que el Madrid sí que está valorando esa opción. Desconozco si la va a hacer o no la va a hacer, pero sí que la está valorando, ¿no? De Zubimendi no sé nada.
Sé que ha salido información de que interesa el Madrid, de que gusta mucho. No dudo que guste, o sea, eso lo doy por hecho. Sé que el Madrid quiere un centrocampista creativo para la temporada que viene o que está mirando ese tipo de perfiles, pero yo todavía no tengo ninguna información concreta sobre Zubimendi. Solo hago una reflexión. Zubimendi son 60 millones y ni un euro menos, ¿vale? Sabemos cómo funciona la Real Sociedad. No tiene una gran necesidad económica y normalmente funciona vía cláusula con los jugadores más importantes. Yo no sé si vería a Zubimendi de titular en el Madrid, estando Camavinga, todavía la opción de Tchouaméni. Entonces, simplemente muestro mis dudas sobre que el Madrid vaya a pagar 60 millones de euros. Pero a lo mejor el Madrid gusta tanto que lo ven, ¿eh? Que lo ven como titular y van para adelante. Yo simplemente de momento no tengo información. De Mbappé, bueno, pues decir que todavía no está a la altura de las expectativas que seguramente todos tenemos. Cuando tú fichas al que crees que es el mejor jugador del mundo o uno de los mejores, la exigencia se eleva hasta ese punto, las expectativas son máximas. Mbappé llega a un equipo campeón que en teoría lo único que puede hacer con él es mejorar, ¿no? Y todo esto es verdad, ¿no? Como también es verdad que en el fútbol 2 más 2 no son 4, desgraciadamente, ¿no? Que un equipo que es campeón normalmente suele experimentar un bajón de intensidad, ¿no? No tiene ese mismo hambre, ¿no? Igual que un equipo grande que no es campeón suele subir su intensidad. Y esto lo hemos visto también con el Barcelona y lo vimos con el Madrid que venía de ganar en el 22 Liga de Champions y pegó un bajón en el 2023, ¿no? Sabemos que la baja de Toni Kroos ya no es la importancia que tiene Toni Kroos, sino que cambia la fisionomía del Real Madrid, ¿no? Que tienes que aprender a jugar de otra manera también. Entonces, todo esto, evidentemente, son retos, junto con un momento físico, yo creo, complicado de Mbappé en particular, pero del equipo también en general. Y, bueno, pues que incluso los mejores jugadores del mundo sienten la presión del Madrid. Yo me acuerdo que Zidane era dudoso hasta el mes de enero. Se decía que el Madrid jugaba mejor sin Zidane. Entonces, no quiero, no quiero caer en alarmismos con Mbappé, ¿no? Creo que lo normal, la lógica, si esto fuese un 2 más 2 4, lo lógico es que Mbappé acabe haciendo una grandísima temporada y que le dé muchos éxitos al Madrid, ¿no? En su carrera. Pero, también creo que, bueno, pues que va a hacer falta un poquito más de tiempo, de paciencia. Ahora va a tener la oportunidad con la baja de Vinicius de adquirir la responsabilidad, creo que le puede venir bien, ¿no? Paradójicamente que le puede venir bien y ya veremos si empieza pronto, ¿no? Mm. También quería hacerte una pregunta con el tema de las lesiones. ¿Tú hasta qué punto piensas que tiene que ver la carga de partidos que hay? O si también tiene algo que ver la preparación física, que a lo mejor no está siendo la adecuada en el Madrid en estos momentos. Creo que influyen varios factores, la verdad. Ancelotti no acabó muy convencido del rendimiento físico del equipo la temporada pasada. Y estamos hablando de una temporada de Liga de Champions, ¿eh? O sea, pero me consta que preparó un informe, su equipo, donde los datos físicos del Madrid no eran los mejores, precisamente, ¿no? En comparación con otros grandes equipos. Esto obviamente, bueno, pues te hace pensar que hay discrepancias con el trabajo de Pintus, ¿no? Claro, los datos físicos del Madrid en este primer tercio de la temporada han sido muy malos, ¿no? Y los habéis visto también. Kilómetros recorridos, kilómetros en máxima intensidad, ¿no? Este tipo de cosas. No puedes excluir del análisis la temporada que tuvo el Madrid el año pasado, el verano que han tenido muchos de los jugadores del Madrid, porque excluir ese análisis sería injusto hacia Pintus también, ¿no? Y hacia el propio Ancelotti. No puedes dejar de ver cómo un Manchester City, que tuvo una temporada muy exigente también, está en un momento complicado, ¿no? Es decir, esto no es algo aislado. Ahora bien, yo creo que el trabajo físico es mejorable y estamos empezando a ver cómo el equipo va poco a poco subiendo su nivel, pero a lo mejor ha estado bastante tiempo por debajo de su nivel. Pero tampoco quiero excluir la responsabilidad que puede tener Ancelotti, ¿no? Todos vemos que Ancelotti muchas veces explota a los jugadores hasta que caen lesionados y es entonces cuando empieza a haber la posibilidad de introducir a otros jugadores, le suelen dar buen rendimiento y acaba Ancelotti ganando la partida porque amplía su plantilla, porque a fuerza, ¿no?, de tener que utilizarlos, pues se va dando cuenta de que los Arda Güler, Ceballos, Brahim de turno son jugadores súper útiles y a partir de ahí, bueno, pues el Madrid suele ganar, ¿no? Lo comentaba yo el otro día en mi canal, digo, lesión del Madrid, oportunidad para Ancelotti siempre, ¿no? Casi siempre descubrimos eso, estamos viendo cómo de repente Raúl Asensio es un jugador válido, ¿no? Y
si no hubiese habido lesión de Militao, nos hubiese costado mucho verlo, ¿no? También. Entonces creo que Ancelotti es demasiado conservador en esto, que todavía es un poco presa, no solo de estar en el Madrid y de que en el Madrid 2 derrotas seguidas te matan, sino también de un entrenador que perdió una final que ganaba 3-0 el descanso, ¿no? Una final de Champions. Creo que todo esto también ha configurado, ¿no?, la personalidad de Ancelotti. Entonces creo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Creo que no es individual, creo que hay un tema de calendario, que hay un tema de la temporada pasada, que hay un tema que seguro que Pintus puede hacer mejor y que Ancelotti también podría dar más descansos, podría anchear más la plantilla y por lo tanto, bueno, pues tener mejor rendimiento. Comentabas tú, Ramón, el otro día en Twitter, que no olvidemos, ¿no?, la importancia que tiene Florentino en el Real Madrid, que a veces se olvida. Por qué lo dices? ¿Por qué Florentino es tan importante ahora mismo en el Madrid? ¿Por qué lo ha sido? ¿Y por qué también es importante que se quede todavía muchos años más? Bueno, para mí es seguramente la persona más importante en la historia del Madrid. Hice un libro sobre él con ese motivo. Pero el tweet, te voy a confesar, el tweet nace en un contexto determinado, ¿no? Y es un contexto donde percibo, a propósito del posible cambio en el modelo de propiedad, de ciertas sospechas de algunos madridistas de que se quiere quedar el club o que lo quiere repartir con sus amigos, el tweet nace un poco de eso, ¿no? Nace de, joder, madridista, no te olvides lo que es Florentino, ¿no? Y lo que ha sido también en el Real Madrid, ¿no? Si se hubiese querido quedar el club, lo habría tenido muy fácil en el año 2000 cuando llegó, ¿no? Donde el Madrid tenía una dependencia absoluta de él, ¿no? Y donde se jugó su patrimonio. Entonces, era más un tuit de recordatorio de, joder, no perdamos la cabeza. Puede no gustarte Florentino, ¿no? Pero pensar en 2024 que lo que quiere es quedarse el club, a mí me parece un poco de locos, si os digo la verdad. Entonces, el tuit nace un poco de eso. Y ya para terminar, Ramón, lo hicimos con Roncero y gustó mucho, y a otro madridista como tú te lo pregunto también. Quiero que nos des un mensaje a toda la gente que te está viendo, a todos aquellos que son antimadridistas, que son pues del Atleti y del Barça. ¿Qué mensaje les darías a todos los que te están viendo? Que seguramente, pues como vemos en Twitter, pues no están muy de acuerdo contigo en muchas ocasiones, pero ¿qué mensaje das tú a esa gente que no es del Real Madrid? Bueno, efectivamente, ¿no? Hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo en ese sector. Yo siempre he dicho, ¿no?, que cuando tienes una gran exposición, cuando estás manejando información que al final genera muchas emociones, ¿no? Porque nos gusta el fútbol porque nos genera emoción, no nos engañemos, ¿no? No hay nada racional en que nos guste a 11 tíos con un balón, o sea, es la emoción, ¿no? Es la pasión lo que nos engancha, ¿no? Entonces, no me gustan los insultos, no me gusta, trato de expresarme con educación y con respeto con todo el mundo, pero en el fondo puedo entender, ¿no? Puedo entender que o llevo bien, ¿no?, que a veces se dirijan a mí así, ¿no? Entonces lo que les diría es que, oye, que lo puedo entender, que lo acepto, que sé que forma parte del juego, que en el fondo, aunque ellos no sean conscientes, para mí es un honor, ¿no?, que también tengan tanta atención sobre mí porque te están dando una importancia que en realidad no tienes. Y que también entiendo que el Madrid genere esas sensaciones muchas veces porque es que debe ser muy desesperante ser antimadridista, ¿no? Porque aunque ganas más veces de las que gana el Madrid, porque el Madrid pierde más títulos de los que gana, pero aún así te llevas muchos disgustos, ¿no? Y entonces, bueno, que lo entiendo y que, bueno, que abracemos un poco también este juego, ¿no?, que hay, esta rivalidad y que no pasa nada. Bueno, Ramón, pues ya nos vamos a despedir. Antes de nada, también quería mandarle un saludo a Íñigo, que no ha podido estar hoy con nosotros, que solemos hacer los programas con él, así que un saludo. Bea, gracias por estar aquí, una nueva fichaje increíble. Ha sido un placer. Gracias, Bea. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y a Ramón por la entrevista, porque la verdad que la he disfrutado muchísimo. Y eso te iba a decir, Ramón, gracias por estar aquí, por toda la disponibilidad que has tenido con nosotros. Es para nosotros un placer, de verdad, estar con alguien como tú. Así que gracias, espero que hayas disfrutado, que hayas estado cómodo y un placer, de verdad, por estar aquí. Ah, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Pablo, ¿no?, por haberte acercado y haberme pedido, ¿no?, hacer esto. Y un placer haber debutado con Bea también. Así que nada, me lo he pasado muy bien y os deseo mucha suerte con este proyecto, mucha pasión, mucho ánimo y seguro que tenéis los ingredientes adecuados, ¿no?, para que siga adelante. Genial, pues a toda la gente que nos habéis visto, gracias también. Seguimos con esto. Larga vía la sobremesa, atento a las redes porque no paramos. Gracias. Hasta luego.